profe. Hola, buen día, profe. Hola, buen día. Bueno, creo que se van a ir conectando algunos más. Pero bueno, mientras les voy anticipando, vamos a ver, ya tienen cargada la clase de informe en el entorno, en la plataforma. Así que hoy vamos a ver cómo se compone el informe, los diferentes tipos de opiniones que podemos tener en los informes de acuerdo a lo que fue el trabajo de auditoría. Bueno, les voy a compartir la presentación, ¿sí? Cualquier duda que tengan, me frenan, ya saben. ¿Ahí la están viendo? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a comenzar. Les voy anticipando. En la materia nosotros abordamos diferentes tipos de informes, pero nos quedamos y desarrollamos lo que es el informe de auditoría de estados contables, ¿sí? Más allá de todos los otros modelos que nombra la resolución técnica 37. La bibliografía para esta unidad va a ser la RT37, que desarrolla todos estos modelos que yo les vengo diciendo, como también lo que es el autor español, ¿sí? Que desarrolla lo que es el nuevo informe de auditoría externa, con, digo nuevo, por la normativa 37, ¿sí? A diferencia de lo que era la 7. Por cuestiones de tiempos de hoy, vamos a ver solo lo que es el informe de auditoría externa, ¿sí? Después, los otros informes intermedios son más cortos, o de aseguramiento, o certificaciones, que son sí, más simples y menos extensos, ustedes los van a tener igualmente en la filmina para ir complementando con la bibliografía, pero bueno, no lo vamos a ver hoy en profundidad, ¿sí? Profe, ¿esto entra en el parcial? Esto va a entrar al menos en la parte teórica, ¿sí? No sé si van a llegar a verlo bien en la práctica, porque entiendo que por ahí están retomando cuestiones anteriores, pero en la teoría sí. Buenísimo. Bien. Bueno, informe de auditoría. Como introducción, ustedes saben, por lo que ya vieron también con la otra profe, que el proceso de auditoría se compone de diferentes etapas, ¿sí? Que son 4. La planificación preliminar, la planificación propiamente dicha, la ejecución y la conclusión, ¿sí? Uno de los papeles de trabajo importantes de la última etapa es el informe, ¿sí? Que es justamente el documento donde el auditor va a volcar todas las conclusiones del trabajo que realizó en la etapa de ejecución para tener también este elemento probatorio que va a ser el documento que respalde el trabajo del auditor, ¿sí? Bien. Ciertos requisitos que expone la resolución técnica 37, que como bien dijimos en su momento, ustedes la deben tener descargada y es como el elemento madre como para poder entender lo que es auditoría externa, ¿sí? Nos dice que en este informe, en este documento, que yo recién les contaba, vamos a tener que, como auditores, evitar vocablos o expresiones ambiguas, ¿sí? Es decir, tiene que ser sumamente claro la manera de escribir este informe, y va a ser escrito, que por ahí parece una cuestión bastante clara, o sea, ustedes dirán, bueno, si no es escrito, de qué forma será? Pero la RT anterior, ¿sí? La RT7 no obligaba a que el informe del auditor sea escrito, más allá de que el uso y costumbre lo haga así. Ahora sí, la RT37 nos dice que sí o sí van a tener que ser escritos, ¿sí? Después, la doctrina nos expone ciertas otras cuestiones importantes, ¿sí? Que también a priori serían bastante básicas, pero están adoptadas por lo que es la doctrina de contabilidad en general, ¿sí? En lo que respecta a auditoría. Estos informes van a tener que ser completos, es decir, tienen que incluir toda la documentación exigida, ¿sí? Por las normas profesionales, ahora vamos a ver bien cuál es. Tienen que ser claros, ¿sí? En relación a esto que nos decía la RT37. Tienen que ser objetivos, es decir, expresar acontecimientos tales como son. Ahora vamos a ver que en determinados párrafos y en determinados lugares las normas nos dicen que vamos a tener que hacer referencia a ciertas notas de los estados contables, es decir, eso hace parte de la objetividad del informe, ¿sí? Hacer relación
o referencia a ciertas notas de estados contables, a ciertos lugares de esos estados contables donde nosotros encontramos la información y que es objetivo contrastar. Y también que van a tener que ser precisos, ¿sí? Es decir, lo que nos decía también la RT, no contener ambigüedades o expresiones difusas, ¿bien? Entonces, ¿qué tipos de informes vamos a tener? Como yo les decía recién, en el inicio, vamos a tener diferentes tipos de informes, ustedes los van a tener acá en la Firmina, pero hoy nos vamos a abocar básicamente a lo que es la auditoría externa de estados contables y a lo que es el informe breve y el informe extenso. El breve y el extenso son muy, muy similares, solo que el extenso tiene algunos datos más. Pero vamos a tener también otros tipos de informes, como por ejemplo encargos de aseguramiento, certificaciones, servicios relacionados, o sea, no hay un solo modelo de informe, pero sí el informe para la auditoría externa, que es lo que vemos en profundidad en esta materia, van a ser estos informe breve e informe extenso. ¿Sí? Bien. Entonces, como marco introductorio para lo que es la auditoría externa de estados contables, ¿sí? Con fines generales decimos porque es una auditoría marco, una auditoría común, normal, no tiene ninguna particularidad. En tanto, las normas para su desarrollo, el contador debe reunir elementos de juicio válidos y suficientes, que serían todas las evidencias que van a respaldar el informe, ¿sí? Y van a respaldar esa opinión que va a dar el auditor respecto de la información contable que revisó. La forma de expresión dependerá del marco de información bajo el cual se preparan los estados contables. ¿Cuál es el marco de información bajo el cual se preparan los estados contables? Bueno, van a ser las normas contables profesionales que vamos a tener nosotros como auditores en tanto censor de auditoría. ¿Sí? Van a ser las normas contables profesionales Argentina o las normas internacionales que también podemos llegar a tener en cuenta, como se vio allá por la unidad 2. ¿Sí? Bien. Marco de información prescripto por disposiciones legales o reglamentarias. Podrían existir situaciones en que por disposiciones legales o reglamentarias se le requiera a un ente preparar estados contables con fines generales bajo un marco particular o distinto al que establecen las normas contables. En tanto auditores, nosotros vamos a tener que concluir si el marco de información es un marco que permite opinar razonablemente o no. Es decir, lo vamos a tener que tener en cuenta. En tanto existe alguna particularidad, ¿bien? Más allá de eso, hoy nos vamos a ocupar de lo que es el marco de información a nivel general. Bien. Sobre el informe. Con relación al encargo de auditoría sobre estados contables, el contador podrá optar por, como decíamos recién, emitir un informe breve o un informe extenso. Eso a criterio del auditor, ¿sí? Como también les había dicho hace un momentito, son muy similares, simplemente el informe breve presenta toda la documentación de alguna manera obligatoria y el informe extenso lo que hace es ampliar ciertos marcos informativos, ¿sí? Pero no difieren tanto más, ¿bien? Bien, vamos a ver todo el contenido obligatorio para cualquier informe, que es el que tiene el informe breve. Después el informe extenso ampliará. Pero como mínimo un informe de auditoría externa de estados contables va a tener estos títulos. Bueno, el título del informe, el destinatario, ahora vamos a ver cada uno de ellos en profundidad, el apartado introductorio, la responsabilidad de la dirección, la responsabilidad del auditor, los fundamentos de la opinión, ¿sí? En el caso de que la opinión sea modificada o sea adversa o sea una abstención de opinión, que ahora vamos a ver en qué casos puede ser, ¿sí? Este párrafo o este título número 6 no va a existir en tanto sea una opinión favorable, ¿sí? Luego vamos a tener el dictamen o la opinión, es decir, qué tipo de opinión va a emitir el contador, cualquiera la que sea. Después vamos a tener un párrafo de énfasis o un párrafo de otras cuestiones, ¿sí? Dependiendo de si el auditor considera necesario que estos párrafos existan, y vamos a ver ahora en qué casos. Vamos a tener información especial requerida por leyes o disposiciones a nivel general, ¿sí? O particular, en tanto corresponda. Y luego se va a concluir con el lugar y la fecha de emisión y la firma del auditor, ¿sí? Esto como mínimo va a estar en todos los informes que ustedes vean de auditoría de estados contables. Bien, vamos a ir indagando, investigando uno por uno.
Título de informe, bueno, va a ser informe del auditor independiente, ¿sí? Ese va a ser el título de nuestro informe. Luego vamos a incorporar el destinatario, entonces en la parte del destinatario vamos a incorporar a quién va a estar dirigido, es decir, quién es nuestro contratante, nuestro cliente, quién está a cargo de, o quién sería el grupo activante, ¿sí? La sociedad que nos contrata de alguna manera, o nuestro cliente. El informe lo vamos a dirigir a, bueno, a las autoridades que estén en calidad de toma de decisiones, ¿sí? O de grupo activante, que son sus propietarios o gerente general, las máximas autoridades que nosotros tengamos una referencia directa. Luego vamos a tener, como habíamos dicho, un apartado introductorio, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a identificar de manera precisa y clara cada uno de los estados contables a los que el informe va a hacer mención, ¿sí? Y además vamos a incorporar la denominación completa del ente de los que son parte de estos estados contables y la fecha o periodo que que esos estados contables refieren. Es decir, en el apartado introductorio nosotros vamos a de alguna manera en el informe dejar constancia de que se han auditado los estados contables, cuáles son de la empresa tal, que refieren a fecha tal y tal, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer de una manera explicativa como introducción. Luego, en el cuarto párrafo vamos a incorporar de manera clara y precisa cuáles son las responsabilidades de la dirección en relación a esta información que nos presenta, ¿sí? Entonces vamos a dejar también de modo expreso esto de que la dirección es responsable de la preparación y la entrega de los estados contables hacia el auditor que va a ser quien los va a revisar, ¿sí? Y que esos estados contables debieran estar de conformidad con el marco de información que sea aplicable y vigente en ese momento, ¿sí? Luego vamos a tener este otro párrafo que denominábamos responsabilidad del auditor. Entonces, en este párrafo va a haber una expresión de manera clara, una manifestación acerca de que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados contables, ¿sí? Que va a estar basada en su auditoría y que el examen se desarrolló de acuerdo con las normas contables que se apliquen en ese momento, con las vigentes, y también se puede explicar que la auditoría se hace en relación a una muestra, ¿sí? Como para dejarlo de modo expreso que más allá de que la opinión es a nivel general, que se auditó en función de una muestra. Por otro lado, también lo que se va a explicar es que las normas de auditoría exigen que el contador cumpla los requerimientos de ética, describir, ¿sí? De manera breve en qué consiste una auditoría, cuál es el objetivo de la auditoría, que justamente va a ser esto, evaluar la razonabilidad que presentan los estados contables respecto a las normas, ¿sí? En función justamente de estos elementos de juicio obtenidos, considerando que se aplicó una muestra y no se vio la totalidad de los elementos. Después, en situaciones particulares, cuando un procedimiento de lo que establece la resolución técnica, que van a ser los procedimientos de auditoría que yo aplique como auditor, cuando alguno de ellos se hubiese modificado y no se desarrolle de la manera literal a lo que establece la RT37 o se sustituyó por algún otro, eh, también se podría incluir en este párrafo responsabilidad del auditor, pero no es algo exigido, ¿sí? No es algo que lo tenemos que hacer sí o sí. Mismo que esto de explicar que se trabajó en función de una muestra. Son cosas que se pueden agregar, pero que no se nos exigen de manera expresa. Sí lo anterior, que es justamente explicar en función de qué se prepara la auditoría o cuál es la responsabilidad del auditor. Luego llegamos, ahora sí, a la parte un poquito más variable de lo que es el informe, porque hasta acá todos los informes van a contener, hasta el párrafo 5, más o menos la misma información, ¿sí? Lo único que varía van a ser los datos de la empresa cliente. Pero ahora, en el párrafo número 6, empiezan a notarse las variables o las distintas posibilidades que nosotros como auditores tenemos para incorporar a los informes, ¿sí? Este párrafo número 6 es el denominado fundamentos de la opinión
modificada, en el caso de que sea una opinión modificada, adversa o fundamentos de la abstención de opinión, se llamará. El único momento que este párrafo no va a ir es en el caso de que tengamos una opinión favorable, ¿sí? Que es una opinión limpia. Ahora vamos a ver en qué caso se procede cada uno. Pero este párrafo, en el caso de que tengamos opinión modificada, adversa o una abstención de opinión, vamos a identificar acá, antes de poner la opinión, cuáles son las causas por las que opinamos de esta manera, de alguna de estas tres maneras, ¿sí? Entonces, en este apartado, el contador va a exponer los sucesos que lo llevaron a que la opinión no sea favorable y sea alguno de estos tres tipos, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver cuáles son los casos particulares, ¿sí? Pero sigamos analizando la estructura. Luego tenemos en el séptimo párrafo lo que llamamos dictamen, ¿sí? U opinión, que es justamente el momento en el que el auditor va a desarrollar y va a decir si sus estados contables presentan razonablemente o se presentan de acuerdo a lo que establecen las normas profesionales o si no se presentan de acuerdo a lo que establecen las normas profesionales. También, en el caso de que tengamos una abstención de opinión, la abstención de opinión es cuando el auditor se exceptúa de dar una opinión y dice, no voy a poder opinar acá porque pasó esto, esto y esto. Sea lo que fuere que su opinión resulte, va a estar incluida en este párrafo, ¿sí? Si es una opinión favorable, el auditor va a decir que los estados contables se presentan razonablemente a las normas contables. Si es una opinión adversa, es decir, que es desfavorable, el auditor también lo va a expresar, si es modificado igual y si es una abstención, lo mismo, ¿sí? Entonces, este párrafo también va a ir siempre. Luego tenemos lo que llamamos párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones. Que estos párrafos pueden no ir siempre, son párrafos optativos para el auditor cuando en realidad no son optativos, son para que el auditor enfatice, ¿sí?, ciertas cuestiones que pueden ser de utilidad para los lectores. Si suceden ciertos hechos, ya no va a ser optativo, sino que el auditor los va a incorporar, pero a lo que me refiero es que no van a estar siempre, porque puede que a veces no se den ciertos sucesos que hagan que la utilización de este párrafo sea menester hacerla. Entonces, el contador agregará en el informe un párrafo que se llame párrafo de énfasis, en el primer caso, cuando considera necesario llamar la atención de los usuarios sobre alguna cuestión que a su criterio es fundamental para la comprensión de los lectores sobre este informe y sobre los estados contables. Por ejemplo, cuando haya una incertidumbre con el supuesto de empresa en marcha, ¿sí?, empresa en funcionamiento, ustedes saben que el principio de empresa en marcha es ese que establece que una organización o un ente va a poder seguir funcionando por el próximo ejercicio económico completo. Si hay alguna situación que a criterio del auditor vulnere este principio de empresa en marcha, deberá incluirlo en lo que es el párrafo de énfasis, ¿sí? Este es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser que los estados contables fueron preparados sobre la base de un marco de información que no es aceptable para las normas, ¿sí? O cuando los estados contables son modificados por un hecho posterior, ¿sí?, a las fechas en que se aprobaron los estados contables y el auditor emitió su informe, ¿sí? Por ejemplo, que haya un juicio, un litigio importante, y que el auditor se entere sobre ciertos supuestos o hechos posterior a la aprobación de los estados, por ejemplo, ¿no? El párrafo sobre otras cuestiones es un párrafo bastante similar, pero que no tiene un condicionamiento al párrafo de énfasis con esos ejemplos que vimos, sino que son otras cuestiones distintas, ¿sí?, a las presentadas o reveladas en los estados, que a juicio del auditor también van a ser relevantes para que los usuarios comprendan la auditoría, ¿sí? Por ejemplo, cuando con posterioridad se reformulan estados contables, es decir, se hacen modificaciones y se entiende que se requiere un nuevo informe, cuando los estados financieros del periodo inmediato anterior no hubieran sido auditados, entonces nosotros no tenemos de alguna manera una confianza o una especial confianza en lo que son los valores de inicio, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podemos optar, siendo auditores, por decir,
dejo constancia de que la auditoría del año inmediato anterior no fue realizada. Entonces, ¿qué hago con eso? De alguna manera me resguardo de decir, bueno, el año anterior no fue hecho en auditoría, ahora estoy auditando, puede que haya ciertas cuestiones al inicio que no estén del todo controladas. ¿Bien? Simplemente es un llamado de atención. Bien. Luego teníamos otro párrafo que era el número 9 que hablaba sobre la información especial requerida por leyes o disposiciones nacionales, ¿sí? O de cualquier nivel o estrato eh, de gobierno, ¿sí? Pueden ser provinciales, municipales o de otros organismos públicos de control. Cuando por disposiciones legales o profesionales el contador tenga responsabilidades adicionales de informar, que son complementarios a la responsabilidad del contador de expresar una opinión sobre los estados contables, el contador va a agregar este párrafo al final del informe de auditoría, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede pasar que un organismo de control encomiende al auditor, cuando se esté llevando a cabo la auditoría de estados contables, que brinde información respecto del estado de deuda pública para con ese ente, ¿sí? O del estado de cancelación de ciertas moratorias para con ese ente. Entonces, el auditor lo que va a hacer es incorporar en este momento la actualización de deuda pública a tal fecha, ¿sí? Ese es un ejemplo. Bien, y después tenemos estos datos que sí van a ir siempre, a diferencia del párrafo anterior, que va a ser el lugar y la fecha de emisión del informe. ¿Cómo va a terminar el informe? Bueno, con estos datos. Lugar y fecha de emisión, vamos a poner la jurisdicción donde se ejerce, ¿sí? Y la fecha que va a darnos la importancia porque va a limitar la responsabilidad del contador en cuanto al conocimiento de hechos posteriores, estos que nos podían llegar a modificar alguna cuestión de los estados y por ende el informe. ¿Sí? Bien. Finalmente, ¿cómo se va a concluir este informe? Con la firma del contador, donde va a incorporar también, su nombre completo, el título y el número de inscripción, ya que, como ustedes saben, una condición indispensable para ejercer la auditoría es que el contador esté matriculado en el consejo, ¿sí? Si se tratara de sociedades profesionales, se debe colocar también la denominación antes de la firma del contador integrante que está a cargo de esa auditoría, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá es más o menos la estructura de cualquier tipo de informe. Recuerden que esta estructura sirve como base para cualquier informe porque estamos hablando de la estructura del informe breve y que el informe extenso iba a ampliar ciertas cuestiones. Pero como mínimo en cualquier informe de auditoría tenemos que tener estos párrafos, los aplicables. Después, ya como ustedes fueron viendo, hay ciertos párrafos que van a formar parte solamente en ciertas auditorías o cuando haya que tratar ciertas cuestiones, ¿sí? La forma de presentación de este informe va a ser, digamos, por separado, pero se va a adjuntar a los estados contables y va a estar firmado en todas las fojas, ¿sí? Por el auditor que hace el informe. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Antes de que pasemos a ver las diferentes opiniones. No, profe. No, profe. Bien, bueno, entonces pasemos con las diferentes opiniones. Vamos a ver lo que es la opinión favorable, ¿sí? La opinión que va a estar limpia de cualquier tipo de observación, que es de alguna manera la más fácil, la más simple, y es cuando no se encontraron observaciones significativas, ¿sí? Cuando el auditor realiza el examen de los estados contables y no tiene algo significativo para que vaya en el informe. Entonces vamos a decir que la opinión va a ser no modificada o va a ser una opinión favorable, que es la situación, la única situación en la que, previo a esta opinión, no incorporábamos el párrafo de fundamentos de la opinión modificada, ¿sí? Entonces, el contador, el auditor, va a opinar de manera favorable cuando pueda manifestar que los estados objeto de la auditoría, en su conjunto, ¿sí? Y no de manera aislada, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la información
que deben brindar de acuerdo con las normas contables profesionales u otro marco de información aplicable. ¿Sí? De esta manera, con este texto, es que vamos a opinar de una manera favorable. O también una variante es que los estados contables en su conjunto han sido preparados en todos sus aspectos significativos de conformidad con el marco de información aplicable o con cualquier otro marco de cumplimiento. Pero, como ustedes ven, lo que se resalta de estas dos posibilidades de opinar es que vamos a incorporar siempre que existe una razonabilidad en todos sus aspectos significativos. Es importante que se acuerden de esta frase. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que evaluar la significatividad, que ahora vamos a ver bien lo que es, en relación a las observaciones que se pueden haber encontrado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el auditor no encontró ninguna observación? No. Quiere decir que las observaciones que se detectaron, ninguna fue significativa para que afecte la opinión. Es eso, ¿bien? Ahora vamos a la situación en la que podría llegar a haber opiniones modificadas, ¿sí? Lo que antiguamente en la RT7 se decía opinión favorable con salvedades. Entonces, esta opinión favorable que nosotros teníamos en esta situación, que recién les estaba comentando, puede ser modificada por ciertas circunstancias o ante ciertas circunstancias. ¿Cuáles son las circunstancias por las que puede ser modificada? Bien, por limitaciones en el alcance o por errores o desvíos. Es lo mismo. Las limitaciones en el alcance es que yo por algún motivo no me pude valer de evidencia, es decir, no pude encontrar elementos de juicio válidos y suficientes. No puedo decir que está bien o que está mal cierta parte de los estados. ¿Sí? Esto me genera salvedades o excepciones, tanto la limitación en el alcance como los errores o desvíos que pueda llegar a encontrar. Ahora, hay que definir muy bien cuáles son estas limitaciones en el alcance o cuáles son estos desvíos o errores. ¿Por qué? Porque si las limitaciones en el alcance y los desvíos y errores me generan un aspecto que además de ser significativo y que por eso va a ir al informe, es generalizado, la opinión ya no va a ser modificada y va a pasar a ser adversa. Ahora lo vamos a entender un poquito más. Pero entonces, tenemos situaciones de limitación en el alcance y de errores, desvíos en los estados contables. ¿Qué tipo de errores o qué tipo de desvíos? Errores y desvíos de evaluación o de exposición, ¿sí? Es decir, no se evaluaron, no se evaluó el activo, no se evaluó el pasivo de acuerdo a lo que me dicen las normas contables profesionales, o no se expuso los estados contables de acuerdo a lo que me dicen las normas, ¿sí? Esos son los errores de evaluación o de exposición. Si esos errores son significativos, pero no generalizados, que ahora vamos a ver lo que es significativo y no generalizado, me van a dar origen a una opinión modificada, ¿sí? Que es la antigua opinión favorable con salvedades. Si estos errores son significativos y generalizados, me va a dar paso a una opinión adversa, es decir, una opinión desfavorable, ¿sí? Que es algo bastante más grave. Al expresar la salvedad, el contador o el auditor va a incluir un párrafo en el informe que proporciona una descripción del hecho que da lugar a la modificación con referencia a la nota de los estados contables que trate con mayor detalle el problema que hayamos encontrado, ¿sí? Este párrafo se ubicará inmediatamente antes del párrafo de opinión con el título Fundamentos de la opinión modificada. ¿Recuerdan que era uno de los títulos que vimos en la estructura? Bien, si yo tengo una opinión modificada, antes voy a dar mis fundamentos de por qué y voy a dar datos precisos de dónde está el error, salvo que haya sido una limitación al alcance, es decir, que no encontré evidencia, y en ese caso también voy a hacer referencia a que no me pude valer de evidencia o de los elementos de juicio válidos y suficientes para poder opinar favorablemente. ¿Sí? Como yo les había adelantado recién, el auditor va a expresar una opinión modificada cuando, habiendo obtenido la evidencia o los elementos de juicio válidos y suficientes, concluya que estos desvíos, las incorrecciones
individualmente o de forma agregada son significativas, pero no generalizadas como para justificar que se genere una opinión adversa o opinar desfavorablemente, como yo les contaba. Es decir, simplemente fueron significativos y no fueron generalizados a otros rubros o a otros estados contables. O también la otra posibilidad que yo les había comentado es cuando no puedo obtener la evidencia, los elementos de juicio válidos y suficientes en los que basar mi opinión, pero esos posibles efectos de no haber obtenido estos elementos de juicio, si me generaran incorrecciones, no serían generalizadas tampoco. Entonces, lo único que me generan es una modificación en la opinión. No me generan una opinión adversa, ¿sí? Sería como, no es una opinión favorable, pero tampoco es una opinión desfavorable, ¿sí? Queda como en un gris, ahí en el medio. Bueno, como ya les había comentado, les hice una introducción, las limitaciones en el alcance son estas cuestiones por las que yo no pude obtener la evidencia, ¿no? La evidencia necesaria. Si existieran limitaciones al alcance de la tarea de auditoría que imposibilitaron la emisión de una opinión o implicaran salvedades a esta, dichas limitaciones deben ser claramente expuestas, lo mismo que decíamos antes, en el apartado Fundamentos de la opinión modificada, ¿sí? ¿De qué manera las vamos a exponer? Bueno, vamos a hacer referencia a los procedimientos no aplicados, señalando si esa restricción o esa limitación ha sido impuesta por el contratante del encargo, es decir, por el mismo ente, no me brindó información, no tuvo la información disponible, por algún motivo yo no pude reunir evidencia. Si fue justamente a causa del ente o si se debe a otras circunstancias, como por ejemplo, no sé, apliqué un procedimiento de circularización a terceros y no obtuve las respuestas y no pude obtener información por algún otro método adicional, ¿sí? Por ejemplo. Ahora vamos a meternos, antes de proseguir con las demás opiniones, en lo que hablamos cuando decimos que algo es significativo y generalizado o cuando es significativo y no generalizado. Bueno, ¿cuáles son estas acepciones importantes para determinar la opinión del auditor? Cuando hablamos de significación o significatividad o materialidad, hablamos de la importancia relativa de una cuestión según el contexto. ¿De qué contexto estamos hablando? Bueno, del patrimonio, ¿sí? Del contexto patrimonial. La significatividad puede ser resultante tanto de factores cuantitativos como de factores cualitativos, ¿sí? Por ejemplo, la magnitud relativa, la naturaleza y el efecto sobre una cuestión analizada, los intereses de los usuarios, en fin. En general, cuando hablamos que algo es significativo, que un rubro, que un desvío, que un error es significativo, hablamos de cuál es el peso relativo que tiene ese error respecto del patrimonio del ente, ¿sí? Por ejemplo, consideren la posibilidad de que haya un error de evaluación en bienes de uso, ¿sí? De un ente del que ustedes están auditando. Si hay un error de evaluación de esos bienes de uso y los bienes de uso representan, por ejemplo, el 50% del patrimonio de ese ente, ¿va a ser un error significativo? Bueno, va a ser a criterio del auditor. Si ustedes me dicen, representa el 50% del patrimonio y está mal valuado, a mí, mi criterio auditor es que ese error es significativo, ¿sí? Es muy significativo. Entonces, ¿qué quiere decir que sea significativo? Y que lo voy a informar. Ahora, mi opinión va a depender de si este error es generalizado o no es generalizado. Y cuando hablamos de generalizado, vamos a hablar de si esta cuestión, si este desvío, si esta incorrección va a afectar, si va a tener efectos generalizados a otros rubros y a otros estados, ¿sí? Es decir, no se limita a elementos, cuentas o partidas específicas, sino que abarca algunas otras, porque repercuten en algunas otras cuestiones, o en caso de que se limite a elementos, cuentas o partidas específicas representan una parte sustancial de los estados financieros, o en relación con las revelaciones de información son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados. Por ejemplo, nosotros veníamos hablando de lo que es la significatividad de una incorrección, de un error en el rubro bienes de uso. Yo les dije que iba a ser significativo a mi criterio
con mi criterio auditor. ¿Por qué? Porque el rubro representaba el 50% del patrimonio general del ente. Entonces, un error en este rubro de evaluación, por ejemplo, a mí me iba a disparar que yo tenga que informar esta cuestión en el informe, valga la redundancia, ¿sí? Ahora, si yo tengo un error de evaluación en este rubro que yo les digo que es significativo y sé que eso me va a impactar en el informe, mi opinión va a depender de si este rubro es generalizado o no es generalizado. ¿Qué les parece a ustedes, con esta explicación que yo les hago de generalizado, que corresponde con el rubro bienes de uso? ¿Sí? Con sus criterios previos de lo que es contabilidad. Un error de evaluación en bienes de uso, ¿va a ser algo generalizado? ¿Qué les parece? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Creo que sí me ponen. Creo que sí que me escuchan. No, profe, la escucho. Ah, está bien. ¿Qué les parece que puede ser el rubro bienes de uso dentro de lo que es la contabilidad del ente? ¿Puede tener efectos generalizados o no generalizados? Y que, si pueden activar el micrófono mejor, porque si no me tengo que ir y venir del chat a la filmina y como que se me... los que dicen que, o los que están poniendo en el chat que repercuten más partidas. A ver, alguno que active el micrófono. Eh, yo digo lo que me parece a mí, no sé si estará bien o mal, pero si está para mí mal evaluado, suponete que no sé, que le asigné mal el valor en mayor, o sea, tendrá que haber evaluado por encima, repercute en el estado de resultado por la despreciación. Perfecto, bueno, perfecto. Ese es el ejemplo concreto y particular. Hay un millón de ejemplos, pero digo, bienes de uso es un ejemplo muy, muy visual y muy gráfico para que ustedes se den cuenta de cómo repercute en mi opinión. Yo tengo un error en bienes de uso que yo considero a priori que es significativo, es decir, si es significativo, lo voy a informar. Si no es significativo, ni me preocupo si es generalizado, porque no me preocupo, es un error menor. Ahora, yo digo es significativo. ¿En relación a qué? Al peso relativo que me implica bienes de uso dentro del patrimonio. En algunos entes puede ser un montón, en otros entes puede ser poco, y no va a pasar nada. En este caso yo les había dicho que es significativo representar el 50% del patrimonio. Estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, puede pasar. Entonces, ¿qué pasa con bienes de uso? Va a ser generalizado también. ¿Por qué? Por lo que dijo la compañera, que no sé quién es. ¿Quién es la que habló? Agostina. Buenísimo. Justamente eso, ¿por qué? Porque tengo una depreciación, es decir, tengo una partida de resultado involucrada directamente al rubro. Me va a impactar en el estado de resultados, es decir, voy a tener mal el resultado, lo voy a tener con incorrecciones también, porque tuve un problema de evaluación con el rubro, ¿sí? Entonces, este caso concreto me va a disparar una opinión adversa o desfavorable, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo incorrecciones de evaluación o de exposición generalizadas. O sea, que son significativas, por eso se van a informar, pero además son generalizadas. ¿Sí? Bien. Habiendo analizado lo que es significativo y generalizado, ahora sí seguimos. Ya les hice una introducción de lo que era una opinión adversa, es decir, el contador lo que va a hacer es opinar desfavorablemente, justamente porque existieron errores, inconsistencias, problemas, tanto de evaluación como de exposición, que además de ser significativos y que por eso los voy a informar, son generalizadas, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que va a hacer el auditor es expresar que los estados contables no constituyen una presentación razonable o que no han sido preparados en todos sus aspectos significativos de acuerdo con el marco de información aplicable y además explicando las razones que justifiquen esta opinión en el apartado previo, en el párrafo anterior, a este párrafo de opinión que se llamaba fundamentos. ¿Fundamentos de qué? Bueno, en este caso va a ser fundamentos de la opinión adversa. ¿Sí?
Y en el párrafo de fundamentos de la opinión adversa voy a incorporar por qué, o sea, cuál es la incorrección puntual particular y a qué partidas me afecta de los estados contables en su conjunto, ¿sí? Voy a hacer una referencia precisa, si puedo, de la nota exacta donde el problema se ve de manera más concreta y más clara, ¿sí? ¿Entendieron la diferencia entre opinión modificada y opinión adversa? Sí, profe. Bueno, bien. Fíjense que los diferentes tipos de opinión son preguntas de examen en cualquier instancia de examen, chicos. Parcial, final, o sea, es importante que lo tengan muy, muy claro, ¿sí? Profe, ¿puede explicar Seguimos con la... porque no me quedó muy ¿Cómo, claro cómo? el concepto generalizado? Sí, generalizado, habíamos dicho, es la situación particular de que una incorrección no se limite simplemente a una partida, ¿sí? O a un rubro particular y puntual del estado contable, perdón, de los estados, sino que exceda y que pueda abarcar no solo otros rubros del mismo estado, sino que otros estados también. Nosotros habíamos puesto el ejemplo puntual de lo que es bienes de uso, y un error, tanto de evaluación como de exposición en bienes de uso, nos puede llevar a una opinión adversa. ¿Por qué? Porque es un rubro que impacta de manera generalizada, porque a priori no solo se ubica expuesto en el estado de situación patrimonial, como ustedes bien saben, neto de lo que es esta cuenta regularizadora de depreciaciones acumuladas, sino que además existe una partida de resultados, que es depreciaciones, que se ubica dentro del estado de resultados. Entonces, por ejemplo, un error en bienes de uso te trae una consecuencia generalizada, lo que podría generarte una opinión adversa, si hay un error. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Buenísimo. Bien. Seguimos a lo que era la abstención de opinión. Vamos a decir que la abstención de opinión se va a dar cuando no pueda obtener elementos de juicio válidos y suficientes, es decir, cuando haya también limitaciones en el alcance y el auditor no pueda o no tenga elementos para basar y justificar su opinión. Entonces, si yo no tengo evidencia de ciertas cuestiones del estado contable, no voy a poder decir si está bien o está mal. ¿Y qué va a pasar para que yo me abstenga de opinar? Es decir, como no puedo definir si está bien o está mal, porque en realidad no tuve acceso, no obtuve evidencia, voy a elegir abstenerme de opinar cuando yo considere que esos rubros de los cuales yo no obtuve evidencia podrían generar consecuencias no solo significativas, sino generalizadas de encontrarse algún error. ¿Sí? Es esto que ponemos acá en celeste de que el auditor concluya que los posibles efectos sobre estados contables de incorrecciones que no detectamos, ¿por qué no detectamos? Porque no pudimos acceder a esa información por algún motivo, pero si las hubiera, podrían ser significativas y generalizadas. Esto es lo que diferencia abstenerme de opinar de emitir una opinión modificada. ¿Se acuerdan que recién cuando hablábamos de la opinión modificada, que era como la que estaba en el medio, que no estaba ni bien ni mal, encontrábamos observaciones y las informábamos? O también podíamos tener limitaciones en el alcance, pero que trataban de que si hubiéramos accedido a esa información, aunque no accedimos, las observaciones podían no ser generalizadas. Por eso emitíamos una opinión modificada. En este caso de la abstención es que tuvimos el mismo problema, no pudimos acceder a la evidencia, no obtuvimos elementos de juicio válidos y suficientes, pero a criterio del auditor, si hubiéramos obtenido evidencia, nos podrían haber generado errores significativos y generalizados. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo sabe el auditor eso? Bueno, por ejemplo, si yo tuve, con el ejemplo anterior que venimos viendo, un problema, una limitación en el alcance, es decir, no tuve evidencia, no sé si está bien o está mal hecho, pero no pude obtener evidencia de lo que es el rubro bienes de uso, siguiendo en el ejemplo anterior, yo sé que bienes de uso me va a impactar en otro estado, ¿sí? Porque bienes de uso tienen las depreciaciones que me van a impactar además en el estado de resultados, como decíamos recién.
Si yo no tengo evidencia de este rubro, me voy a tener que abstener de opinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el caso de que yo tenga evidencia y tenga incorrecciones, que no lo sé, porque al final no tuve información, no tuve desvíos, pero si yo los hubiera tenido, me generaría una opinión adversa. Entonces, ¿qué hago? Me abstengo de opinar. ¿Por qué? Porque las posibles incorrecciones que no detecté me hubieran generado un efecto generalizado. ¿Sí? ¿Se entiende? Y en este caso, cuando yo tome la decisión de abstenerme de opinar porque no pude acceder a la información, pero de un rubro que tendría consecuencias generalizadas para mi informe, también tengo que incorporar un párrafo anterior que se llame Fundamentos de la abstención de opinar, de la abstención de opinión. Y explicar de manera clara y precisa en ese párrafo por qué mi tarea de auditoría derivó en esta opinión. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Una consulta, profe. Sí. Por ahí, lo que pienso es, ¿en qué caso se daría esto de la abstención? Siendo que, o sea, lo pienso por el lado de que esa información debería estar disponible. Quiero decir, en todo caso, está como actuando mal la empresa si no tenemos la información para fundarlo o para realizar la auditoría en sí, digamos. ¿Se entiende? Sí, puede ser que, o sea, de tu punto de vista sí, puede ser que la empresa esté actuando mal, puede ser que la empresa no lleve un buen control interno y que se le haya perdido información. Y entonces vos lo que haces es decir, bueno, sí, la empresa perdió información, está mal, sí está mal, pero yo la verdad es que no pude ver si esa información no tuvo, por ejemplo, imagínense que tienen un problema en el sistema que usan, el sistema de procesamiento contable, y no estén llevando a cabo un backup y pierdan la información de, no sé, de inversiones o de bienes de uso. Y yo no puedo acceder a comprobar, por ejemplo, perdieron comprobantes respaldatorios, yo no puedo respaldar, no puedo hacerme la evaluación del rubro. ¿Puedo decir que el rubro está mal evaluado? No, no lo puedo decir porque no pude acceder a esa información por ninguno de los medios aplicables. Eso es importante. Cuando yo tenga una limitación en el alcance, no puedo decir que intenté un procedimiento de auditoría, no me salió o no tuve la información y ahí terminé. Tengo que intentar varias cosas, varios procedimientos diferentes. Si por esos procedimientos yo no llego a formarme la idea del rubro, por ejemplo, por esto, porque no está la información disponible, porque la empresa no mostró la predisposición de generarme medios adicionales de información, o por lo que fuere, yo no me pude formar la evaluación, por ejemplo, de un rubro importante, y ese rubro tiene efectos generalizados en los estados contables, yo ahí me voy a abstener de opinar. Es decir, voy a decir, no, yo acá no puedo opinar, porque no vi ni que está bien ni que está mal. Lo único que vi es que no son prolijos con la información que manejan. No son prolijos, quiero decir, pierden información o hice procedimientos de auditoría y no llegué al resultado que yo esperaba, no fueron concluyentes, ¿sí? ¿Está mal por parte de la organización? Sí, está mal. Pero está mal la parte de la conservación de información, pero no puedo decir que esté mal la contabilidad, ¿se entiende? Profe, Sí. perdón que me interrumpa, una consulta. Sí. Cuando decías que se podía abstener a la opinión porque, no sé, no hay un buen control interno, no te brinda la información, también puede ser que el auditor no aplicó buenos procedimientos y no llegó a esos elementos de juicio válido y suficiente, o sea, no obtuvo la evidencia. También puede pasar, eso ya forma parte de lo que hablábamos De la cuando responsabilidad. tratábamos riesgos, Sí, forma parte de lo que es riesgo el de riesgo detección. del auditor, de no aplicar buenos procedimientos. De todas maneras, ya les digo, el auditor no puede decir que tuvo limitaciones en el alcance por un solo procedimiento. El Ah, auditor tuvo que haber ideado formas adicionales y aplicó 2, 3 procedimientos para hacerse evidencia de esa cuestión y no pudo llegar al resultado. Puede ser que, por ejemplo, les doy un ejemplo, falten facturas de proveedores, ¿no? Entonces, el auditor no encuentra todas las facturas de proveedores, capaz que no faltan porque se le perdieron, capaz que no están ordenadas. Entonces, el auditor las pide, la empresa no las encuentra, no se las puede dar a esos comprobantes,
porque puede pasar que estén en algún lugar y que en ese momento la empresa no las pueda encontrar, y el auditor tiene un tiempo para resolver, no puede quedarse esperando a que la empresa busque. Entonces, ponerle que les diga, bueno, te doy 3 días, dame la factura, no las encuentran, bueno, listo, ya está. ¿Qué hace el auditor? Supónganse, genera un procedimiento adicional de circularización a proveedores. La circularización, creo que ya vieron los procedimientos de auditoría, si no me equivoco, es un mecanismo por el cual el auditor pide información a terceros ajenos al ente. ¿Para qué? Para validar un rubro. Entonces, manda circularizaciones a los proveedores más significativos, más importantes, para hacerse evidencia de al menos las partidas más significativas. Bien, los proveedores no están obligados a responderle a un auditor, o sea, lo pueden hacer de buena voluntad, pero la verdad que puede haber proveedores que no respondan. Y supónganse que el auditor solo pudo recabar el 50% de los proveedores a los que mandó las notas. Y además no había podido tener la totalidad de las facturas para evaluar el rubro. ¿Qué pasó ahí? Se encontró con 2 procedimientos truncos. No pudo ni hacer el cotejo de facturas, ni pudo tener la información por este otro procedimiento adicional que era la circularización. En este caso, ya está, le quedó un rubro que es la compra de mercaderías, que también ustedes ya saben que genera efectos cruzados entre diferentes rubros de la contabilidad. Le quedó este rubro o esta partida sin poder constatar, ¿sí? En este caso, el auditor se abstendría de opinar, ¿sí? Sí, sí. ¿Se entendió más o menos? No me acuerdo quién era otro chico que había preguntado. Sí, profe, gracias. Bueno, buenísimo. Bien. Bueno. Bien, vamos a hablar sobre estas otras cuestiones de opiniones modificadas o adversas, ¿no? Modificadas hablamos cuando la opinión no sale favorable. Tanto la opinión adversa como la abstención de opinión, es decir, que son las 2 situaciones más extremas a las que podríamos llegar en un informe de auditoría, sobre un asunto específico, que es esta cuestión que es significativa y generalizada, y este otro párrafo que nosotros vamos a tener como justificación en los fundamentos de estas opiniones, ¿sí? Tanto de la opinión adversa como de la abstención, no justifican omitir la descripción de otros asuntos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a emitir una opinión adversa o una abstención de opinión por cuestiones particulares, como por ejemplo las que poníamos recién de ejemplo, ¿no? Pero si hay otras observaciones, también las vamos a tener que describir, ¿sí? Más allá de estas 2 cuestiones extremas. Entonces, eso nada, para que lo tengan en cuenta, que una cosa no quita que se dejen de informar cuestiones que pueden llegar a ser menores, ¿sí? Bien, acá les dejamos un resumen que, si bien es de la normativa anterior, les dejamos puesto a actualizar semántica porque nos parece que está bueno y no lo queríamos perder. Fíjense que en esta tabla ustedes pueden ver las situaciones que les dan origen a tal o cual opinión. Según la naturaleza del hecho que origina la opinión y según se considere esa cuestión dentro de lo que es auditoría. Entonces, por ejemplo, la primera cuestión, los estados contables contienen incorrecciones materiales, ¿sí? Es decir, hay errores, hay desvíos. Si es material, es decir, es significativo, pero no es generalizado, vamos a tener lo que antes se llamaba una opinión con salvedades, que ahora llamamos opinión modificada, ¿sí? Pónganle, anótenselo por algún lado, va a ser una opinión modificada. Si esto va a ser material y generalizado, es decir, significativo y generalizado, vamos a tener una opinión desfavorable o adversa, ¿sí? Ahora, la segunda situación que nos puede pasar es que tengamos limitaciones en el alcance. ¿Qué quiere decir? La imposibilidad de obtener evidencia suficiente y adecuada, ¿sí? Entonces, si las incorrecciones, las posibles incorrecciones que podría generar, esto díganlo de esta manera, porque no es que hay incorrecciones ahora, hay una limitación en el alcance, no pudimos acceder a la información. Pero si los posibles hechos futuros fueran errores significativos y no generalizados, tendríamos la opinión modificada, la misma que la anterior.
Ahora, si esos posibles errores, como vimos, pudieran ser significativos y generalizados, ahí sí íbamos a tener la abstención de opinión. Este es un cuadrito bastante gráfico que les va a servir para poder darse cuenta rápidamente qué tipo de opinión van a optar, ¿sí? Siendo auditores. Bien. Bueno, claro el tema de las opiniones. En la práctica entiendo que van a ir viendo determinados casos para poder bajarlo a la práctica, ¿sí? Pero, por ejemplo, les tiro un ejemplo así bastante burdo y bastante particular. Si ustedes encuentran desvíos que son significativos, porque ya hablamos de esto, si los desvíos no son significativos, no se van a informar. Mi opinión va a ser favorable. Pero si encuentran desvíos que son significativos, ¿por qué eran significativos? Por el peso relativo de esa cuestión en ese rubro, ¿no? Respecto del patrimonio. Si encuentran un error significativo en lo que es, por ejemplo, el rubro efectivo, es muy poco probable que les dé un efecto generalizado, ¿sí? Salvo que estemos hablando de lo que es moneda extranjera con sus resultados y demás. Pero si no, si encuentran un desvío significativo en lo que es la, no sé, cuenta caja, más allá de que sea muchísimo el peso relativo de caja dentro del patrimonio, es muy poco probable que sea generalizado, ya les digo, salvo que hablemos de moneda extranjera. ¿Por qué? Porque caja no afecta otras partidas y otros rubros, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué me daría? Una opinión modificada, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo es la manera de tratar las incorrecciones y los desvíos por parte de un auditor? Bueno, bien, sigamos. Entiendo que entienden. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Entiendo. Bien. Bueno, veremos en el examen, no, mentira. Pero la idea es que lo entiendan, porque es un tema que me genera contradicciones. Bien. Después tenemos la situación particular de la información adicional no auditada, ¿sí? Que se presenta formando parte de los estados contables. Puede haber información adicional, ¿sí? Información que no haya sido auditada por el contador auditor, que está, nada, excluida del objeto de la auditoría, ¿sí? Y que se presente formando parte de los estados contables. Nada, información sobre ciertas, no sé, supónganse algunos litigios o sobre parte del estatuto, lo que fuere. En ese caso, si no fue auditada por el auditor, se va a tener que solicitar a la dirección que identifique como que esa información no fue auditada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el informe de auditoría va a empezar a formar parte, se va a presentar de forma segregada, pero se va a anexar a los estados contables para que los usuarios de la información puedan ver ese informe de auditoría y que justamente forme parte de la credibilidad de los estados contables. Entonces, si hay información que el auditor no vio, tiene que haber una especial mención sobre esta cuestión. Es decir, esta información no fue auditada, ¿sí? Por el contador. Si la dirección se negara a hacerlo, el contador explicará en el párrafo sobre otras cuestiones que dicha información no está cubierta por su informe, que es lo que vimos en su momento cuando veíamos el párrafo de otras cuestiones, ¿sí? Bien, este es un modelo, no sé si se ve muy bien, creo que se ve bastante mal, pero bueno, es un modelo de un informe por parte del auditor. Así más o menos sería la estructura del informe, ¿sí? Informe sobre los estados contables. Ahí tiene el párrafo de responsabilidad de la dirección, responsabilidad del auditor, fundamentos de la opinión básicamente, el párrafo de énfasis, informe sobre otros requerimientos, como les contaba, si algún organismo adicional le pide al auditor que se exprese sobre ciertas cuestiones, firma, fecha y, bueno, datos personales del auditor. Bien, este es un modelo. En internet igual van a encontrar un montón. Bien, y ahora vamos a ver la situación del informe extenso, que yo les había comentado que como informe breve íbamos a tener toda la información obligatoria, o sea, lo mínimo que hay que contener
que tiene que contener un informe de auditoría es lo que dice el informe breve. Y el informe extenso va a ampliar ese informe breve, ¿sí? Es decir, va a contener, además de lo requerido para el informe breve, ciertas situaciones adicionales, ¿sí? Nos vamos a expresar sobre que el trabajo de auditoría ha sido orientado a la posibilidad de formular una opinión sobre los estados contables, es decir, vamos a hacer una explicación respecto de eso. Vamos a decir que los datos que se adjuntan a los estados contables se presentan para posibilitar otros estudios, ¿sí? Pero no son necesarios para una presentación razonable de la información, y que dicha información adicional que venimos hablando ha sido sometida a procedimientos de auditoría durante el examen de los estados contables y está razonablemente presentada en los aspectos significativos, o que no ha sido sometida a procedimientos de auditoría aplicados para el examen de los estados contables, ¿no? Es decir, vamos a individualizar bastante mejor que en el informe breve qué información se sometió a los procedimientos de auditoría y qué información no fue sometida, ¿sí? En relación a lo que es el muestreo también que se aplicó de auditoría. Es decir, vamos a hablar un poco más sobre los procedimientos de auditoría que aplicamos. En el informe extenso deben quedar claramente identificadas las manifestaciones del ente, cuyos estados contables e información han sido objeto de auditoría, y las manifestaciones del contador que emite dicho informe extenso. Es decir, vamos a, digamos, justificar qué información fue sometida a auditoría y qué información no fue sometida a auditoría. ¿Sí? Es decir, es un poco más redactado. Bien, y de acá para adelante van a tener lo que les comentaba sobre otros modelos de auditoría, ¿sí? Que yo les comentaba que si bien la RT los trata, no es lo que vamos a ver hoy en esta clase, lo tienen en la filmina para darle una repasada y para poder ampliar con la RT, pero no quisiera detenerme en eso dadas las situaciones que tenemos ahora de las clases, ¿no? Así que lo tienen para leer, les dan una repasada. Si tienen alguna duda, lo vemos la clase siguiente post parcial, ¿sí? Pero bueno, lo que nos vamos a ocupar en la materia va a ser lo que es el informe breve y el informe extenso. Sí, ténganlo en cuenta y amplíenlo para instancia de final, ¿sí? ¿Alguna duda respecto del informe de auditoría de estados contables? ¿Algo que quieran preguntar? Por ahora no, profe. No, profe, por ahora no. ¿Me dejan la asistencia en el chat? Entonces, ¿no tienen dudas? Profe, buenas tardes. Yo pertenezco al grupo que sí ahora, pero no me podía conectar. Mi nombre es Luciana Ruiz. Te aviso para que sepas. Entonces te uniste al anterior. Sí, no hay problema. Eso manéjenlo ustedes. Bárbaro. Chicos, presten mucha atención a esto del informe, a las diferentes posibilidades que tienen de opinar. Cuando hagan la práctica, préstenle mucha atención, sáquense todas las dudas, porque es de los temas en los que más se notan las deficiencias, en serio, les digo. No es en tono de amenaza, ni mucho menos, pero es que, en serio, en los finales es donde más se nota que por ahí que falta como la vuelta, ¿sí? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí. En la clase que vimos la responsabilidad penal, habíamos visto que el auditor, ante cualquier situación que vea que está mal, por ejemplo, habían dicho, ante una posibilidad de lavado de dinero, tenía que hacer denuncia. Sí, ante la UIF. ¿Se abstiene de opinar? O sea, ¿qué pone en su No, informe? porque la abstención de opinar va a proceder cuando no tenga información. Pero acá si vos me decís que ve algo raro, porque ya la información la tuvo. Sí. Listo. En todo caso, ojo, no confundamos la presentación de la información contable respecto de la legalidad. ¿Qué quiero decir? El lavado de dinero es una situación ilegal. Ahora, ¿puede que esa ilegalidad respecto de la presentación de las normas contables? Claro, ¿Qué quiero decir con esto? Puede que la contabilidad esté muy bien, muy prolija, pero que el auditor, cuando vea ciertas otras cuestiones, se dé cuenta de que
hay algo que no coincide con lo que es la operatoria del negocio o con otros índices que mira el auditor, y que se dé cuenta que hay situaciones que involucran lavado de activos o porque no hay justificaciones contables digo, puede que la contabilidad esté vulnerada y entonces el auditor tenga que opinar de una manera adversa, por ejemplo. ¿Sí? Y que además esto indique que no solo tienen inconsistencias en la contabilidad, sino que hay situaciones de lavado de activos. Ante situaciones de lavado de activos, el auditor tiene que hacer la denuncia a la UIF, que es un organismo de control, como parte de su responsabilidad, no solo penal, sino que también moral y ética. ¿Mm? Así que el auditor en ese caso va a informar y se va a poner a disposición de la justicia. Puede que hasta tenga que atestiguar en un potencial juicio si eso se genere, y recuerden que es una de las causales, de las pocas causales por las cuales el auditor puede violar el secreto profesional de mostrar sus papeles de trabajo. Pero no necesariamente, respondo a tu pregunta, no necesariamente esto quiere decir que va a abstenerse de opinar. Puede que dé una opinión adversa, o puede que no. Perfecto. Gracias. Sí, no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, los libero. Y nada, estudien para el parcial. Les vamos a dejar las condiciones escritas en avisos, ¿sí? Más cerca de la fecha. Es decir, duración y bueno, todo lo que necesiten saber para desarrollar el examen. Va a ser teórico-práctico, eso ya se los anticipo. Estudien la teoría de informe, creo que en la práctica no va a entrar, pero bueno, sus profes se lo van a confirmar. Y creo que nada más. Bien, profe, gracias. Bueno, Gracias. los despido. Profe, gracias.